Hola, bendiciones a todos, qué gusto poderles saludar de nuevo desde su iglesia cristiana, siempre en victoria, el propósito de Dios en ti. Damos la gloria a Dios porque hemos podido seguir avanzando, hemos podido seguir creciendo y llegando a muchas personas a través de diferentes medios, llevando enseñanzas y reflexiones que son de edificación para todos aquellos que las escuchan. Y tú eres parte fundamental en esto. Suscríbete, dale un like y comparte con otros porque son millones, son muchísimos los que están necesitando ser edificados por la palabra del Señor, ya que la palabra pues es lo único que realmente nos da la fortaleza y nos da la revelación de un Cristo de poder para vida eterna y para salvación. Así que damos la gloria al Señor una vez más de poder estar reunidos hoy aquí contigo, dándote esta enseñanza de parte del Señor. Hay una frase que se mueve mucho, que yo creo que lleva años, miles de años, sacudiendo la mente y el corazón de mucha gente. Y es: el infierno no existe, tranquilos. Escucha esto, el infierno no existe, tranquilo, vive tu vida como quieras, vive tu vida como se te dé la gana, vive tu vida que a la final, cuando tú te mueras, lo único que va a pasar es que vas a quedar dormidito. ¿Qué vas a hacer? Como un bombillo que se apaga y ya no da luz. Ahora, ¿será que esto es cierto? ¿Será que el infierno no existe? Yo quiero decirte que esta es una frase satánica, es una frase que utiliza el enemigo espiritual, que es Satanás, para que el alma del hombre se pierda, para que no alcance la salvación. Lo vive diciendo para que el ser humano no se preocupe por buscar a un Cristo de poder, el cual es necesario para cada uno de nosotros. Pero es necesario que antes de hablar del infierno, debemos saber de Dios algunos atributos, que es necesario que siempre permanezca este conocimiento en nuestra mente, en nuestro corazón. Conocer los atributos de Dios es totalmente necesario para tu vida. Por eso, hoy vamos a ver tan solo unos que son necesarios para entender si el infierno existe o no existe. Si lo que dice Satanás de que vivan una vida tranquila, que el infierno no existe, hermano, o si es cierto lo que dice Dios. Bueno, pues yo estoy seguro que lo que dice Dios es la verdad. Pero conozcamos algunos de los atributos de Dios que son necesarios conocer para poder entender la existencia del infierno. El primer punto que tú y yo debemos comprender, que la iglesia de Cristo debe comprender, que la humanidad, todos deben conocer, es que Dios es amor. Gloria al Señor. Dios es amor. Mira lo que dice allí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Gloria a Dios. Dios es amor. Dios es amor en su esencia. Dios es amor en su atributo. Dios es amor en su totalidad. Dios es ese amor que nadie puede comprender, un amor del que nadie puede escapar, porque Él es amor. Gloria al Señor. Y algo importante es que todo lo que hace Dios, toda decisión que Él toma, todo lo que Él obra en su soberanía, en su poder, nunca se sale del amor. Dice en Jeremías 31:3, sí, te he amado con amor eterno. El Señor ama con amor eterno. El amor de Dios es eterno, no tiene principio. El amor de Dios no tiene fin. Él es amor en toda su capacidad. Y esto, hermano, es algo que nosotros debemos conocer. Entonces, para poder entender si hay infierno o no hay infierno, tenemos que conocer primeramente los atributos de Dios, y ese atributo fundamental del amor es el primero que todos nosotros debemos conocer. Dios es amor, y yo quiero que lo digas allí, lo reconozcas. Dios es amor, y todo lo que hace no se sale del amor
que es Él. Y Dios ama con amor eterno, un amor que no tiene principio, un amor que no tiene fin, un amor que permanece por siempre. Así se acabe todo, hermano, lo que va a permanecer va a ser siempre el amor. Pero no nos podemos quedar en el atributo del amor de Dios. Hay muchos que se quedan en ese atributo y no conocen otros atributos de Dios, por lo cual no pueden conocer y reconocer ciertas situaciones como el infierno, porque dicen, pero si Dios es amor, ¿cómo va a existir un lugar de condenación? Por eso no podemos coger y poetizar el amor de Dios. Dios también tiene otros atributos que son igual de importantes y que no se contradicen con la naturaleza propia de Dios. Amén. Entonces, primer punto, Dios es amor. El segundo punto que vamos a ver para esta enseñanza es que el Señor, hermano, es misericordioso. El segundo punto es que Dios es misericordioso. Ya vimos, el primer punto, Dios es amor. El segundo, Dios tiene misericordia. Dios es misericordioso. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Wow, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otro de los atributos que tenemos que ver de Dios es que Él es misericordioso. El Señor sabe, Él no quiere que ninguno perezca eternamente. En su misericordia, ¿qué está haciendo Él? Esperando que las personas procedan a un arrepentimiento, que reconozcan que su vida está mal, que hay pecado, que están apartados del verdadero camino y propósito y llamado de Dios. Es tan grande la misericordia de Dios que Él no ha permitido que haya vuelto por segunda vez en poder y gloria que llegue nuestro Señor Jesús, sino que está esperando que muchos y más procedan al arrepentimiento. Gracias a ese tiempo de misericordia que el Señor ha dado, es que tú y yo podemos decir que Cristo vive en nuestro corazón y que estamos arrepentidos. Ahora, si tú estás viendo por primera vez este mensaje, si por primera vez estás escuchando de Cristo o estás escuchando este mensaje y tú no caminas con Cristo, conoce esto, que Dios te ama y que tiene misericordia de ti y que Él ha esperado mucho tiempo para que tú reconozcas que necesitas un Salvador. Todos nosotros necesitamos ese Salvador, y por misericordia el Señor envió a su Hijo Jesús. Por misericordia nosotros somos salvos. La misericordia de Dios sigue siendo extendida todos los días, cada mañana se extienden las misericordias de Dios para con el ser humano. Dígame, hermano, si este Dios no es fabuloso. Dígame si este Dios no es maravilloso, no es un Dios de prodigios, un Dios, hermano, para adorarle y exaltarle. Entonces, primer punto, Dios es amor. Segundo punto, Dios es misericordioso. Ahora, como tercer punto, podemos ver que Dios es santo. Si ves que Dios no es solo amor, ya estamos viendo que Dios no es solo amor, que Dios es misericordia, y ahora estamos viendo que Dios es santo. Dios es santo, hermano, 3 veces santo. Gloria a Dios. Y esto es importante también comprenderlo. Es importante conocerlo. Es importante que conozcamos que Dios en su naturaleza, aunque es amor, aunque es misericordia, también Dios es santidad. En Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Él es tu Dios? Bueno, es mi Dios, es nuestro Dios. Y ese Dios, el único, real y verdadero, porque no hay otro Dios, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, hablándonos a todo su pueblo, dice: por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. El Señor es santo. Acá nos revela la palabra de Dios que Él es santo. Comienza a entenderlo. Dice en Levítico 19:2: santos seréis, porque santo soy yo,
Jehová vuestro Dios. Santo es Dios. El mismo Dios dice, santo soy yo y santo seréis. Dios quiere que nosotros llevemos una vida santa, una vida apartada del pecado, porque Él es santo. Dios en su santidad no tiene relación alguna. Comienza a entender esto. Dios en su santidad no tiene relación alguna con el pecado. No tiene relación con nada inmundo. Él demanda de nuestras vidas, hermano, un comportamiento santo. Escucha esto. Dios demanda de la vida de su pueblo, de sus hijos. Él demanda de la gente, de la humanidad, hermano, un comportamiento santo. Él nos invita a que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu, y que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Así lo dice en 2 Corintios 7:1. Él quiere que estemos libres de contaminación, porque Él es santo y nada contaminado puede entrar a la presencia del Señor. Nada sucio, nada con pecado, nada impío, nada inmundo puede tener contacto con el Señor. Aleluya. Por eso dice en Hebreos capítulo 12 versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad que nadie verá al Señor. Sin santidad es imposible ver a Dios. Dios demanda santidad de la humanidad. Dios demanda obediencia a sus mandamientos. Hermano, comenzamos a ver cosas maravillosas. Comenzamos a ver cosas preciosas. Fíjate, van unos puntos importantes. Dios es amor. Dios es misericordioso y Dios es santo. Cuando vamos entendiendo y vamos avanzando, comprenderemos entonces para la respuesta si el infierno existe o no existe. Ay, hermano, qué maravillosa es la palabra de Dios, qué maravilloso, qué precioso es comenzar a comprender la palabra de Dios como nos lo permite comprenderlo hoy. Y yo sé que tú estás allí entendiéndolo. Yo sé que tú estás comprendiendo que Dios ama, que Dios extiende su misericordia, que Dios es santo. Pero también vas a comprender en este instante el otro punto que vamos a ver. Dios es justo. Aleluya. Dios es justo. Por eso podemos ver en el libro de Números capítulo 14 versículo 18 que la palabra de Dios nos dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Mira que aquí vuelve a salir la misericordia. Es grande en misericordia. La humanidad peca, la gente está pecando a diario, pero la misericordia de Dios sigue allí moviéndose, su amor sigue moviéndose. Y aunque la gente rechaza, hermano, y se rebeldiza contra la santidad de Dios, Dios sigue manteniendo su misericordia. Él dice que es tardo para la ira, o sea que el Señor sí sufre ira, pero una ira santa. Él tiene ira contra el pecado, contra la desobediencia, contra la injusticia, contra la inmoralidad. Pero dice aquí, hermano, que grande es en misericordia y que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero hay una aclaración aquí: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea que Él es juez. Por eso también lo dice en el Salmo número 7 versículo 11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios es juez justo. ¿Y qué hace un juez justo? ¿Qué es lo que hace un juez justo? Pues juzgar. Y Dios va a juzgar las obras de todos, sean buenas o sean malas. ¿Entiende esto? Dios es un juez justo que va a juzgar todas las obras, sean buenas o sean malas. Y al que sea culpable no lo va a determinar inocente, porque Él es juez justo. Él no va a dar por inocente al que se ha empeñado a quebrantar los mandamientos divinos, al que se ha empeñado en hacer el mal, el que se ha empeñado, hermano, a contradecir, hermanos, la palabra de Dios. Por eso dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. ¡Wow!
Ahora bien, hermano, comenzamos a ver todo este tema. Yo creo que alguno dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo se hace? ¿Yo cómo hago para ser santo? ¿Yo cómo hago para que sea perdonado de mis pecados? ¿Cómo puedo yo recibir esa manifestación del amor de Dios en mi vida si llevo una vida contraria en muchas cosas delante de Dios? Pues hermano, Dios manifestó su amor y su misericordia. Escucha esto, Dios manifestó su amor y su misericordia a través de su Hijo Jesucristo. En Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno sea condenado, sino que todos procedan al arrepentimiento y dejen que Jesucristo cambie sus vidas. Jesucristo fue el que pagó el pecado de todos, y solo a los que creen, solo a los que reciben y confiesan que Jesús es el Salvador, todos los que reconocen que viven una vida de pecado y reconocen a Jesús como su único y verdadero Salvador personal, obtienen esa salvación que es por gracia. Cuando te hablo de una salvación por gracia, es que no la merecíamos. El Señor la da gratuitamente, pero esta misericordia, el Señor la extiende, aunque es gratuita, la extiende con un corazón arrepentido de los pecados. Dios, hermano, entregó a su único Hijo para que seamos salvos, para salvar a la humanidad del pecado. Pero ¿cómo se hace para que Jesús verdaderamente reine en la vida de alguien? Tiene que reconocerse que se es pecador, que quiere cambiar y reconocer que Jesucristo murió y resucitó y que Él entregó su vida en la cruz por los pecados de todos nosotros. ¡Ja! ¡Qué tremendo es Dios! Fíjate, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es justo. Y para no condenar a nadie, entregó a su único Hijo Jesús para que pagara el precio de la muerte, que es por el pecado. Lo pagó Jesús. Y en esa santificación Dios también ha dado al Espíritu Santo para que seamos santificados, para que la obra del Espíritu Santo en nosotros nos lleve a santificación. Jesús pagó el precio de la cruz y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos revela la verdad y nos convence de pecado y nos santifica. La sangre de Cristo nos justifica, nos limpia del pecado, pero el Espíritu Santo nos perfecciona y nos hermosea. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios allí, porque tú estás entendiendo hoy perfectamente esto. Si tú te das cuenta, Dios ha hecho todo para que nadie sea condenado. Dios hizo todo. Dios diseñó un plan de salvación perfecto para que ninguno sea condenado. ¿Pero qué hace la humanidad? Rechazar el plan de salvación. La gente ama más las tinieblas que la luz. Creen en la mentira satánica donde le dice, no, el infierno no existe, tranquilo, vive una vida como quieras. Pero vemos bíblicamente que el pecado es muerte para todos y que Dios diseñó un plan precioso, un plan maravilloso por medio de Jesús para que no sean condenadas las almas. Pero la gente no quiere la salvación. No quieren creer en el infierno, pero el hecho de que no crean en el infierno no quiere decir que no exista. Hay gente que cree que la vida se apaga como un bombillo, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Hay una vida después de esta vida, hay una vida eterna con Cristo o sin Cristo. El alma se va para salvación o para condenación. Entonces, en este orden de ideas viene la pregunta: ¿para quién o para quiénes fue creado el infierno? Ahí viene la pregunta. ¿Para quién o para quiénes fue creado el infierno? ¿Será que fue creado para los hijos de Dios? ¿Será que fue creado para todas las personas? En Mateo 25:41 el Señor nos muestra algo. Si tú te das cuenta, en la Biblia siempre vas a tener la respuesta. En Mateo 25:41 dice: fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Escucha esto, fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue creado para el demonio fue creado para los ángeles que le sirven y siguen a Satanás. Pero aunque fue creado para ellos, allí también estarán todos los que no han querido recibir la salvación que da Dios a través de su Hijo para que ninguno vaya a ese lugar. Allí en ese lugar van a parar todos aquellos que rechazan la salvación. Aquí podemos determinar que Dios respeta. Dios es un caballero que respeta la decisión, el libre albedrío de las personas. El que no quiere creer, el que no quiere recibir a Cristo como Salvador, pues no lo reciba. Pero hay una consecuencia del pecado. Esa persona que no recibe a Cristo no puede ser perdonado. O sea que su vida está contaminada y no puede acercarse a Dios porque Dios es santo. Esa persona que no recibe a Cristo no puede llegar a la salvación porque esa persona es culpable por sus obras de pecado y necesita un Salvador. Y no puede entrar porque Dios es justo. Ahora, aunque no puede entrar, la misericordia del Señor se extendió todo el tiempo en esa persona y el amor de Dios se manifiesta a todo tiempo. Aunque Dios es amor, aunque Dios es misericordioso, cuando llegue el día del juicio, muchos serán enviados al infierno, al lago que arde en azufre y fuego. Pero el amor de Dios se manifestó y estuvo llamando a todos al arrepentimiento. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos estos pecados están en todos, en toda la humanidad. Está en ti, está en mí. Pero el Señor rompió la cadena del pecado, nos limpió con su sangre. Y al creer en Él, hemos sido limpios, hemos sido librados de la condenación que nos esperaba. Y ahora por el poder y el mover del Espíritu Santo en nosotros, podemos vivir una vida de santidad, alejados de las obras de la carne. Y podemos determinar seguir la luz en vez de las tinieblas. Poder andar en contra de la corriente de pecado de este mundo. Porque ya no estamos solos. Y el poder de Dios por medio de su Espíritu nos fortalece para seguir adelante. Dios nos muestra que sí existe un lugar de prisión y de condenación para los pecadores. Pero Dios dice en su palabra en Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es un Dios de amor? ¿No es este un Dios de misericordia? Entregó a su Hijo. Nadie podía llenar la medida de la ley de Dios. Solamente Jesús puede llenar esa medida. Y Dios se hizo hombre a través de su Hijo para llenar la propia medida de su ley. Y nosotros, hermano, al creer en el Señor, al creer en Jesús, hermano, Él nos imputa, hermano, la salvación, sus méritos y sus dones. Esto se llama amor y esto se llama misericordia. Y aunque existe un lugar que se llama infierno, Dios no quiere que nadie vaya allá. Ya envió a Jesús, pero solamente el ser humano, tú determinas si quieres la salvación por medio de Jesús. ¿El infierno existe? Claro que sí. ¿Dios quiere enviarte al infierno? No. Escucha esto. ¿El infierno existe? Sí. ¿Dios quiere enviarte al infierno? No. Él mismo, Dios, diseñó un plan de salvación perfecto. Pero Satanás no quiere que la humanidad entienda este plan de salvación. Satanás quiere que se esté rechazando día tras día el evangelio. Y son muchos, miles y miles, hermanos, que le están creyendo a Satanás y viven una vida de pecado. Pero son millones de millones que también están creyendo en Jesús, y Jesús sigue aún hoy cambiando y transformando vidas. Gloria a Dios. Así que Satanás dice: el infierno no existe, tranquilos. Pero Dios te dice:
en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere a nadie en el infierno. Por eso envió a Jesús. Y Jesús es el camino y la verdad y la vida. Los que creen en Jesús no serán condenados. Permite que el Señor se mueva en tu vida y allí donde estás, dile: Señor Jesús, yo te necesito. Oh Dios Padre, yo hoy sé que tú eres santo. Yo, Dios Padre, yo sé que tú eres amor, que eres misericordioso. Pero en tu justicia, Señor, en tu justicia, yo necesito un Salvador. Y ese Salvador es Jesús de Nazaret. Damos la gloria a Dios por esta palabra. Yo sé que ha sido de bendición para tu vida. Dale la gloria a Dios porque hoy puedes entender este tema. No olvides suscribirte, dale un like. Y una manera de poder extender el Evangelio es compartiendo estos videos con otros. Dios te bendiga y no olvides que con Cristo, siempre en victoria.